me llegó un correo. ¿Cómo están? Vamos a ir comenzando, aunque faltan todavía alumnos. Estoy con 104 alumnos, pero no quiero esperar más y respetando a los que están en hora, vamos a comenzar, por favor. Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos comenzado hace unas semanas a ver el módulo de diagnóstico por imágenes del abdomen, de la cavidad abdominal. Recuerden que primero habíamos visto el abdomen como una cavidad, como una gran cavidad, como un gran espacio anatómico que contenía a una serie de sistemas, aparatos y órganos que cumplían distintas funciones, pero en un primer momento lo vimos al abdomen o a la cavidad abdominal, es decir, como les dije recién, un gran espacio anatómico donde teníamos imágenes compatibles con la normalidad y compatibles con las patologías. Obviamente con las patologías de los distintos habitantes de ese espacio. Como para arrancar nuestro estudio, habíamos realizado, siguiendo un algoritmo diagnóstico lógico, como solemos decir habitualmente, desde lo más sencillo a lo más complicado, lo menos invasivo a lo más invasivo, y habíamos hablado en un primer momento, en nuestros primeros encuentros, de una práctica radiológica simple, directa, que era la radiografía de abdomen. Radiografía simple de abdomen o radiografía directa de abdomen. Brindaba mucho y brindaba no tanto, dependía de cómo enfocábamos nuestro estudio. Por ahí habíamos dicho, el puntapié inicial, la llave de entrada a todo este espacio que nos podía llegar a presentar signos radiológicos, patológicos, compatibles con una serie de enfermedades a ese nivel. Pero si ustedes recuerdan, siempre dejamos abierta la posibilidad de seguir estudiando al paciente con tal estudio, con tal otro. Recuerden que habíamos visto también esa batería de estudios con los que podíamos contar, para cuando ya particularizábamos un poquito la patología, es decir, ya nos inclinábamos a alguna alteración de tal órgano, o de tal sistema, o de tal aparato. Tal es así que después de concluir esa primer parte general del abdomen, habíamos comenzado a ver el aparato digestivo. Lo seguimos viendo. En un primer momento, recuerdan, habíamos hablado sobre las imágenes del tubo digestivo. Habíamos dicho, por favor, diferenciemos lo que es tubo digestivo de lo que es aparato digestivo. No son sinónimos. El tubo digestivo va a ser parte del aparato digestivo, pero el aparato digestivo infiere algunas otras cuestiones además del tubo digestivo. El tubo digestivo, dijimos, era esa sucesión de órganos huecos que van a comenzar en la cavidad oral, en la boca, faringe, etcétera, esófago, y van a terminar en el recto y la expulsión de los desechos orgánicos a través del ano. Una sucesión de órganos huecos, donde se iba a producir, sí, efectivamente, la digestión, el metabolismo digestivo de todo lo que nosotros ingerimos para nuestro sustento. Eso es el tubo digestivo. Lo estudiamos, lo abordamos desde lo radiológico. También hicimos mención a la tomografía computada, que después que terminemos todo este bloque vamos a tener algún encuentro específico de tomografía computada de abdomen, ya que es un estudio sumamente útil, sumamente eficaz para el diagnóstico de todas las patologías. Lo mismo que para la parte ultrasónica, ecografía. Vamos a comenzar ahora a analizar otros órganos que, si bien forman parte del aparato digestivo, no forman parte directa del tubo digestivo. Aunque vamos a ver que, por ejemplo, van a verter sus secreciones en el tubo digestivo.
pero el alimento, el contenido alimentario no pasa por ellos. Son también llamadas glándulas anexas al tubo digestivo. Glándulas porque de alguna manera u otra todas eliminan un contenido, expulsan una secreción. Hoy vamos a comenzar a ver el hígado y las vías biliares. Ustedes saben muy bien por fisiología y por fisiopatología que son órganos importantísimos en nuestro vivir diario, en nuestro metabolismo digestivo. ¿En qué consiste? ¿Qué podemos decir como para comenzar a meternos en tema de este hígado y las vías biliares? Fíjense que si abordamos desde las patologías, ya vamos a ver una imagen normal también, nos dice que la sintomatología de estas hepatopatías o patologías hepatobiliares suele ser inespecífica. Ojo, a tenerlas en cuenta, porque suele ser motivo de, digamos, dormirnos un poquito cuando comenzamos a estudiar al paciente. Una sintomatología, una clínica inespecífica, que no suele ser muy llamativa, que por ahí suele ser tolerable lo que presenta, o en algunos pacientes que tengan umbral distinto, digamos, al dolor o a las manifestaciones sintomatológicas, no consultan rápidamente. Decíamos, suelen ser inespecíficas. Por ejemplo, anorexia. El paciente comienza con falta de apetito, no tiene ganas de comer, o se sacia antes, come menos de lo que comía habitualmente. Dispepsias. ¿Qué es una dispepsia? Ustedes lo saben. Cualquier tipo de trastorno digestivo. A eso consideramos dispepsia. Trastorno en la función digestiva, a la altura del aparato que fuera. Astenia, cansancio, fatiga, falta de ganas. El paciente que nos dice estoy desganado, me siento debilitado, no tengo ganas de hacer nada, quiero estar acostado. Bueno, esa astenia. Puede haber, ahí ya es un signo un poco más específico, dolor abdominal, eso ya es más contundente. Y habíamos dicho, recuerden, creo que en la clase anterior o la semana pasada, que hay dos cuestiones por las que el paciente seguramente va a consultar, porque lo preocupan, porque lo afligen, porque lo molestan. El dolor, dijimos, y la hemorragia. Cuando al paciente le duele, en algún momento va a consultar. Cuando el paciente ve pérdida de sangre a través de algún orificio, también va a consultar. Los signos clínicos, nos dice, de la afección hepática, ya ahí enfocamos más a lo hepático, suelen ser más tardíos, o sea, no tenemos que esperar que aparezcan. ¿Cuáles suelen ser estos signos clínicos más contundentes, más específicos? Seguramente, en primer lugar, la clínica del paciente que nos presenta una ictericia. El paciente que él mismo puede verse amarillo o amarillento, color amarillento de piel y mucosas. Sobre todo vamos a ver en el globo ocular cómo aparece ese tinte amarillento, lo mismo que en la piel. Y si hacemos algún tipo de maniobra clínica, palpación hepática, por ejemplo, o ya vamos, no digo una radiografía directa porque no suele ser tan específica, pero sí una eco o una tomografía, y vemos una hepatomegalia, es decir, un agrandamiento del hígado, esto ya es motivo de prestar atención realmente al paciente. ¿Por qué? Porque puede estar muy cercano el fallo hepático. Hay pacientes que recién van a comenzar con ictericia y con hepatomegalia cuando el hígado está casi a punto de claudicar, de decir, no doy más, hasta acá llegué. De aquí nos dice la introducción que los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes jueguen un rol tan importante en el estudio de la hepatopatía focal y difusa del paciente. Cuando nosotros hablamos del hígado, que va a ser lo primero a lo que nos vamos a abocar, a dedicar,
Recuerden la anatomía normal, no vamos a insistir mucho en esto, ustedes la conocen. Clásicamente al hígado lo vamos a dividir en dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo. El lóbulo izquierdo suele estar dividido en dos segmentos, el segmento lateral, el segmento medial, más adentro. Generalmente se toma como límite para dividir estos dos segmentos el ligamento falciforme, que lo vamos a poder detectar ecográficamente, tomográficamente. Y el lóbulo derecho también tiene dos segmentos, pero acá van a ser uno anterior y el otro posterior. Y el elemento que el imagenólogo suele tomar como para deslindar estos dos segmentos anterior y posterior suele ser la vena suprahepática derecha, por supuesto. El lóbulo caudado, dice, debe considerarse separado de ambos, ubicándose ventral, es decir, por delante de la vena cava inferior, y está separado del lóbulo izquierdo, porque ahí tenemos una cisurita que es el ligamento venoso. No importa si no recuerdan esto detalladamente, solamente es para tener una idea anatómica de con qué nos vamos a encontrar. Y fíjense esto que yo les pongo acá. Nos dice una secuencia tomográfica de cortes a nivel del hígado. Acá ya, implícitamente estamos hablando de cuál será el método de elección por imágenes para analizar, para estudiar el hígado. La tomografía computada. La ecografía también, sí, por supuesto, la ecografía también. Pero, lo habíamos mencionado alguna vez, recuérdenlo, si por ahí el paciente presenta algún tipo de cuadro de íleo obstructivo, va a estar distendido, va a tener mucho gas, mucho aire. Esto va a dificultar o a complicar un poco la realización del estudio ecográfico. Para la tomografía computada no le interesa que el paciente tenga o no tenga aire, tenga o no tenga gas. Entonces, la tomografía nos suele informar mucho. Y fíjense, nosotros tenemos acá un selector de cortes, que es el que aparece coloreado. Ya va a aparecer, un segundito, este que está acá, donde cada línea horizontal que ustedes ven, a mí me está mostrando un plano de corte. Es decir, donde está esa línea se hizo un corte, una imagen, la otra línea, otro corte, otra imagen, y así sucesivamente. Siempre, como yo les digo, tratando de estudiar y de analizar un estudio tomográfico de manera ordenada. ¿Qué es de manera ordenada? De arriba a abajo. No saltemos de un corte alejado al otro. Eso nos confunde anatómicamente. En cambio, si me posiciono en el corte más alto, identifico los elementos y bueno, ahí me quedo, digamos. Ahí puedo llegar a diagnosticar, a analizar o lo que fuera. Voy a parar un momentito esto, fíjense, ahí tenemos ese selector que yo les decía. Toda tomografía de abdomen tiene que estar empezándose a hacer, a cortar, desde lo más alto, y lo más alto es cuando comenzamos a trabajar sobre el hemidiafragma derecho. Digo el derecho porque fíjense en este caso que seguramente corresponde a un paciente que está dentro de la generalidad de los seres humanos. El hemidiafragma derecho es un poquito más alto que el hemidiafragma izquierdo. Fíjense la altura de uno respecto a la altura del otro. Y sucesivamente, de arriba hacia abajo, vamos teniendo los distintos cortes. Estos no son todos, obviamente. Acá están marcados hasta una determinada altura. Estamos hablando más o menos hasta L3, porque esto sería L1, L2, L3. Bueno, hasta ahí llegamos. Pero esto vamos a seguir hasta finalizar el barrido tomográfico de toda la cavidad abdominopelviana, hasta la región perineal inclusive. Fíjense, cuando nosotros comenzamos a analizar estos cortes, acá tenemos el primero, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Posicionarnos anatómicamente.
La sensación, yo le suelo decir, que uno tiene cuando comienza a leer una tomografía de abdomen, es decir, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué miro? Muy sencillo. Buscamos el corte más alto, ahí empezamos a ubicar los elementos anatómicos, que por anatomía ya los conocemos, y una vez que los identificamos, bajamos al corte que sigue. Y vamos a ver que las imágenes son versátiles. Es decir, hay elementos que no van a aparecer ya y otros que no estaban en el corte anterior y empiezan a aparecer. ¿Por qué razón? Porque recuerden, ya lo dijimos en muchas oportunidades, que cada corte tomográfico nos muestra lo que anatómicamente hay a ese nivel de corte. Nada que haya ni por arriba ni por abajo. Fíjense, este que tenemos acá es un poco el corte más alto. Esta imagen densa, homogénea, que aborda gran parte del hemiabdomen derecho, pasa al hemiabdomen izquierdo también, corresponde a la presencia del hígado. Una víscera parenquimatosa, densa, homogénea. ¿Por qué densa y homogénea? Justamente porque es parenquimatosa. Es decir, no es una víscera hueca, es una víscera maciza, compacta. Recuerden que habíamos dicho, y ahora lo vamos a ir viendo, que tenemos 5 órganos que tienen una imagen tomográfica parecida, en condiciones normales hablamos. El hígado, el vaso, el páncreas y los 2 riñones. Son los 5 vísceras parenquimatosas o sólidas, densas, homogéneas. Fíjense que prácticamente alrededor de toda esta imagen hepática aparece una zona marcadamente hipodensa, negra, aire, gas. ¿Qué es eso? Efectivamente, eso no es gas, es aire. ¿Aire de dónde? Y de los pulmones. Porque recuerden que el diafragma no es una plancha totalmente horizontal. El diafragma es curvo, convexo hacia arriba, y en la medida que vamos cortando se va viendo en toda su magnitud. Esto que estamos viendo acá es aire del pulmón. Estamos viendo los hemidiafragmas con el hígado que está inmediatamente pegado, digamos, por debajo del hemidiafragma. Fíjense que esto que vemos acá, que son las bandas más anchas, digamos, hipodensas, seguramente corresponden, ¿se acuerdan del seno costofrénico posterior del tórax? Ese punto más declive del tórax que quedaba por atrás, bueno, ahí lo tiene. Y lo otro que yo marcaría acá sería esta imagen, fíjense, redondita, hiperdensa, homogénea, que está sobre la línea media, pero ligeramente a la izquierda de la línea media, que corresponde a la aorta abdominal. Por supuesto, un estudio, una tomografía computada, con contraste. ¿Qué contraste utilizamos en esta que estamos viendo? Contraste iodado administrado por vía endovenosa, que ya lo vamos a ver, vamos a hablar este tema del contraste más en profundidad cuando veamos el aparato urinario, porque es muy importante tenerlo en cuenta. Las imágenes de las costillas, fíjense como habíamos dicho ya en tórax, no vamos a ver en tomografía jamás una costilla completa, vemos pedacitos, trocitos de costilla, porque la tomografía corta en sentido absolutamente horizontal, axial. Las costillas tienen una trayectoria oblicua. Entonces tenemos superposición de costillas. Y ustedes me dirán, ¿costillas en el abdomen? Y sí, recuerden que las costillas más bajas todavía están envolviendo la parte superior del espacio abdominal. Por eso los vemos así. Fíjense acá adelante, inclusive se ve parte, podríamos hablar del apéndice sifoides del esternón o del extremo inferior del esternón. La vértebra, que ya vamos a estudiarla después detenidamente cuando veamos la parte osteoarticular, con este espacio hipodenso en el medio, que es el conducto raquídeo, por supuesto, o canal espinal o conducto espinal por donde está pasando la médula espinal. Acá no la vemos todavía. Si nosotros vamos un corte más abajo,
Espérenme un segundito. Tenemos este otro corte. Fíjense que ya empiezan a modificarse algunas cuestiones. El hígado, la aorta abdominal que dijimos, este área hepática que se está tomando contraste. La toma de contraste siempre es secuencial porque depende cómo cómo va transcurriendo el medio de contraste. Y me está apareciendo por acá, sobre el hemiabdomen izquierdo del paciente, casi en la región posterior, otro órgano similar en su densidad y en su homogeneidad al hígado, que es el vaso. Habíamos dicho recién, ¿se acuerdan? Hígado, vaso, páncreas, riñones, tienen más o menos el mismo aspecto tomográfico. ¿Qué vamos a seguir viendo? Cortamos un poquito más abajo. Fíjense que las imágenes son muy parecidas, pero, ojo, cuidado, no son idénticas. Fíjense cómo acá el hígado me aparece en su mayor esplendor, por así decir. Me aparece bien grande. Ya no tengo más todo ese halo hipodenso alrededor del aire. Ya no más, porque el hígado ya me está ocupando toda la cavidad abdominal. Lo mismo que esto que está acá, que hoy decíamos era el vaso. La aorta abdominal por acá. Y fíjense que acá me empieza a aparecer este órgano que tiene un poco de aire en su interior, acá lo vemos, un nivel hidroaéreo porque el paciente está acostado y por debajo una densidad muy marcada, una hiperdensidad homogénea, prácticamente homogénea, porque a este paciente le hicimos otro contraste más, le dimos otro contraste más. ¿Qué contraste le dimos? Uno que ustedes ya lo conocen porque lo estudiamos en tubo digestivo, bario. Medio de contraste baritado administrado por vía oral. Estamos trabajando con dos contrastes, iodado y baritado. Pero, por favor, recuerden algo, no es doble contraste. ¿Se acuerdan lo que era el doble contraste? Que habíamos hablado en tubo digestivo. El doble contraste es una técnica radiológica que va a utilizar dos contrastes simultáneamente, uno denso, que es el bario, uno radiolúcido, que es el aire, administrados ambos, o por vía oral o por vía rectal, para poder realizar una técnica que se llama mucosografía, que es la visualización de la mucosa del órgano. Pero ese doble contraste es una técnica radiológica. Acá nosotros estamos trabajando, fíjense el título, en tomografía computada. Y utilizamos dos contrastes. A la vez, yodo por vía endovenosa, bario, en este caso por vía oral, pero también puede darse por vía rectal de acuerdo a qué órgano querramos ver. Seguimos con nuestro corte, con nuestra secuencia de cortes, fíjense por acá, y llegamos ahora a este otro. Perdón, espérenme un segundito porque se me fue. Esperen, voy a fijar la imagen. Acá. Bueno, no sé por qué no se fija. Espérenme un segundo. Ahí está. Seguimos cortando un poco más abajo. Seguimos viendo algunas estructuras anatómicas que ya estábamos viendo, que ya veníamos viendo, pero nos empiezan a aparecer otras. Sigue apareciendo el hígado, fíjense, con su red de vasculatura, normal, porque estamos trabajando con yodo endovenoso. El estómago ya va tomando un poco más la configuración anatómica que todos por ahí la tenemos registrada, con su nivel hidroaéreo, con su cámara gástrica, con su contenido gástrico que está siendo reforzado con el bario que el paciente tomó. Recuerden que decíamos que la persona en condiciones normales siempre tiene aire en el estómago, en mayor o menor medida, pero siempre lo tiene. Aire que va a provenir de la respiración, que va a provenir de la deglución
que va a provenir de la fonación. Nuevamente vemos por acá al vaso ya un poco más pequeño, ya va terminando el corte del vaso. Volvemos a ver acá a la aorta abdominal, reforzada por el medio de contraste iodado que le dimos al paciente. Y fíjense este órgano que nos aparece acá. Este órgano que nos aparece en la región posterior del hemiabdomen izquierdo es el riñón izquierdo, que va a estar en un espacio que en realidad es el retroperitoneo. Los riñones son órganos intraabdominales, sí, pero retroperitoneales. ¿Se entiende la diferencia? Ya vamos a ver después, cuando terminemos un poco todo esto, vamos a tener una clase que posiblemente ya sea después de las vacaciones, donde vamos a hablar de retroperitoneo y todo lo que hay en el retroperitoneo. Y seguramente nos va a desmitificar un poquito esa idea que por ahí tenemos de retroperitoneo como un espacio pequeño, casi perdido, sin mayor importancia. No, de ninguna manera. En el retroperitoneo hay órganos importantísimos, por ejemplo los riñones, pero ya lo vamos a ver después. El riñón izquierdo, que fíjense, comienza a contrastarse, comienza a reforzar su densidad. ¿Por qué razón? Y porque al paciente le dimos yodo por vía endovenosa. Los riñones los vamos a contrastar con medio de contraste iodado por vía endovenosa. Ya vamos a ver cuando veamos aparato urinario, los estudios, etcétera, etcétera. Ahora, ustedes me dirán, perfecto, esto es el riñón izquierdo, de acuerdo. Pero si la persona tiene dos riñones, ¿por qué estamos viendo un solo riñón? ¿Está nefrectomizada? ¿Tiene una agenesia renal? No, ojo, puede tenerla, pero lo que sucede seguramente es la disposición anatómica de ambos riñones, que ustedes la conocen muy bien. Los dos riñones, el izquierdo y el derecho, no están a la misma altura. Fíjense que los riñones van a estar con esta disposición. El riñón izquierdo, acá, como si fuera mi mano, está más alto. El riñón derecho está un poco más bajo porque acá arriba tiene el hígado, que lo empuja hacia abajo. Y si yo voy cortando tomográficamente en sentido totalmente horizontal, de arriba hacia abajo, axial, obviamente que el primero que me va a aparecer en los cortes es el riñón izquierdo, que es el que está más arriba. Después me va a aparecer el riñón derecho, ya lo veremos. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Se entiende por qué cuando vamos cortando vemos primero un riñón y después el otro? Que muy difícilmente veamos los dos riñones a la vez simultáneamente. Este es el riñón izquierdo. En su posición normal, con su tamaño normal, con su forma normal, todos los órganos que estamos viendo están dentro de la normalidad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer, por favor? ¿Algo que no haya quedado claro? Fíjense que entender esta cuestión es fundamental para después entender la imagen, para después leer la imagen, para después razonar la imagen y no aprenderla de memoria, porque eso no nos sirve. Vamos un corte más abajo. Estamos otra vez con nuestro selector, vamos cortando. Acá nos apareció el riñón y fíjense esta otra imagen. Un poco más abajo todavía. El hígado es como que va un poquito más apareciendo más pequeño. Recuerden la anatomía del hígado. Fíjense la vasculatura, los canalículos, etc. El estómago también empieza a modificar su forma. La cámara gástrica, aire por arriba, vario por debajo. El vaso, el ilio esplénico, con los vasos que correspondan, etc. Nuevamente la aorta abdominal. El riñón izquierdo más grande, porque recuerden que el riñón tiene una forma como de poroto o de habichuela.
Los polos son más pequeños, la zona central es más grande. Bueno, acá estamos cortando casi sobre la región central, entonces vemos este riñón más bajo, más ancho, perdón, reforzando con el contraste iodado que le inyectamos al paciente por vía endovenosa, todavía no aparece el riñón contralateral, el riñón derecho. Cortamos, vamos siguiendo el corte. A ver si lo llegamos a ver al otro riñón. Bueno, justo me fui. Aguántenme un cachito. La que viene. Ahora vamos, porque salen los puntitos, entonces por eso no puedo frenar. Un poco de paciencia. No. Bueno, no sé por qué no puedo parar la... A ver, voy a intentar una vez más. No, ahí justo desaparece. Bueno, va a ir pasando. Fíjense la última, antes del selector. Como además de todo lo que marcamos, fíjense ahora, estén atentos, fíjense acá. ¿Qué es eso? El riñón derecho, que era el que nos estaba faltando aparecer. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando vamos a analizar una tomografía computada es ubicar los órganos, así de sencillo. Ahora les pongo esta imagen que acá nos vamos a poder manejar mejor. Es un corte que está estático, digamos, a un nivel determinado, donde vamos a ver los distintos elementos anatómicos, con referencias, con los numeritos, etc. Fíjense, tomografía axial computada, paciente acostado, por supuesto, con el número 1, el hígado. Acá lo tiene. No lo vemos en su total magnitud, digamos, por la altura de corte, nada más. Número 2, el vaso. Comparen la densidad hepática con la densidad esplénica. Muy parecidas. Número 3, este no lo habíamos visto todavía en las imágenes anteriores, el páncreas. Comparen la densidad del hígado, del vaso, del páncreas. Fíjense que son órganos densos, homogéneos, y en este corte, en relación al páncreas, vemos cuál es su ubicación anatómica normal. El páncreas podemos decir que está en el centro geográfico del abdomen. Eso hace que por ahí nos dificulte un poco el acceso al páncreas, desde el punto de vista de la imagen. Es como que nos queda a trasmano. Si entramos por delante, si entramos por detrás, si entramos por un lado, derecho, por el otro lado, el izquierdo, está lejos. Eso sobre todo cuando nos manejamos con ecografía. Si a eso sumamos, como solemos decir, interposición de gas, dificulta más. En tomografía computada, no importa dónde está el órgano, arriba, abajo, en el medio, en la periferia, el órgano sale igual, se lo ve. Y acá lo tiene. Este es un páncreas normal. Aunque acuérdense algo, ya vamos a hablar bastante después de páncreas solamente. El páncreas es un órgano al que no vamos a ver nunca en forma completa en un solo corte tomográfico. ¿Por qué razón? Porque los cortes tomográficos son horizontales, transversales, axiales. Y el páncreas, recuerden, si yo lo paro al paciente, tiene una disposición bastante caprichosa. ¿Se acuerdan de la cabeza, del cuerpo y de la cola? Va de lado a lado, va de abajo, arriba y abajo y afuera.
entonces nosotros lo vamos a ir tomando en partes. Acá, donde está posicionado el número 3, podemos decir que es prácticamente el cuerpo del páncreas. Pero si yo voy un poco más abajo, acá voy a tener que ver la cabeza. Y acá voy a tener que ver la cola, que acá empieza a insinuarse. Pero ya les adelanto para ir teniendo en cuenta que tenemos que evaluar en el páncreas como normal. La densidad que sea homogénea, es decir, que el páncreas tenga la misma densidad en todo su recorrido, parejito, que tenga un tamaño normal como este y que tenga bordes definidos, que yo pueda ver los contornos pancreáticos. Todos signos de normalidad. Así como yo puedo ver los contornos definidos del hígado, así como puedo ver los contornos definidos del vaso, así como puedo ver los contornos definidos de la aorta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Fíjense, vamos al número 4. Una imagen diferente. ¿Qué me dice en las referencias? Vesícula biliar, perfecto. La vesícula biliar es un órgano de reservorio de bilis. La bilis no se produce en la vesícula biliar, obviamente se produce en el hígado. Por todo el sistema canalicular, esta bilis va a ir transcurriendo hasta llegar a la vesícula y ahí se va a almacenar, se va a guardar, para que cuando nosotros necesitemos de la bilis, esa vesícula, por un estímulo colecistoquinético, se va a contraer, se va a apretar y va a expulsar el contenido biliar, la bilis, a través de todos los conductos, que finalmente esta vía biliar va a venir por acá, y va a desembocar, ustedes saben muy bien, en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater. Ahí, en ese puntito, llegan, se depositan, se entregan su contenido dos conductos importantes. El que me va a traer el colédoco, que me va a traer toda la secreción biliar, y el conducto pancreático o conducto de Wilson, que me va a traer toda la secreción exógena del páncreas. Ya vamos a ver después, recuerden que el páncreas es un órgano de secreción mixta. Tiene una secreción exógena. ¿Por qué exógena? Porque de alguna manera eso va a ir al exterior, las enzimas pancreáticas. La amilasa, la proteasa, la lipasa, etcétera, se van a volcar en la segunda porción del duodeno para contribuir a todo el proceso de la digestión. El producto de la digestión se va a expulsar al exterior. Por eso este tipo de secreción pancreática, sus enzimas, se la considera secreción exógena, para afuera. Pero no olvidemos la importantísima secreción endógena del páncreas a la red sanguínea, que van a ser la insulina y el glucagón, para mantener en general los niveles de glucosa en sangre dentro de los normales, los niveles de glucemia. El páncreas es una glándula de secreción mixta, exógena y endógena. Acá tenemos la vesícula, una vesícula normal, esa forma que fue comparada con muchas cosas. Algunos hablan de piriforme, como si fuera una pequeña pera, como la fruta, digamos. Algunos directamente hablan de forma de vesícula y toman a la vesícula como una forma particular, con una densidad hipodensa. La vesícula es hipodensa respecto al hígado. Cuando nosotros en tomografía, recuerden que ya lo habíamos dicho, después vamos a repasar otra vez eso, hablamos de una imagen hiperdensa, isodensa, hipodensa, siempre ese hiper o hipo, fíjense que es un término relativo, no es absoluto. Es decir, se está referenciando a algo. Si yo digo hiperdensa, estoy diciendo más densa que. Si yo digo hipodensa, estoy diciendo menos densa que. Si yo digo isodensa, estoy diciendo igual de densa que. La pregunta, como les suelo decir, es ¿qué?
¿Qué tomamos como referencia? La densidad normal del órgano donde estamos ubicando o proyectando esa imagen. La vesícula biliar es hipodensa respecto al hígado, a la densidad hepática normal, porque la vemos menos densa. ¿Por qué la vemos menos densa? Piensen qué contiene la vesícula y piensen qué contiene el hígado. La vesícula contiene bilis. ¿Ustedes vieron alguna vez en forma directa, en forma real, la bilis? Fíjense que la bilis es como ver aceite. Aceite de girasol, amarillo, traslúcido, transparente, no traslúcido, transparente. Es como ver orina. Así, físicamente, ese aspecto. Sin embargo, el hígado maneja un muy alto volumen de sangre. Y la sangre es muy densa. Acuérdense cuando hablábamos de densidades y decíamos que la sangre contiene hemoglobina. Y la hemoglobina tiene un grupo hemo, que es hierro. Metal en estado iónico, no metálico, perfecto, pero es un metal. Por lo tanto, fíjense que siempre la vamos a ver a la vesícula hipodensa respecto al páncreas. En este caso, además, podemos decir que es homogénea, porque esa hipodensidad, fíjense, es pareja en todo su recorrido y no tiene litiasis. Eso ya lo vamos a estudiar después. Es una vesícula, en este caso, alitiásica, sin litiasis. ¿Por qué hacemos especial referencia a las litiasis? Y porque yo les diría que es por lejos la principal patología que va a presentar la vesícula biliar, la presencia de litiasis vesiculares. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en este corte tomográfico. Vamos a seguir analizando. Acá parece algo muy complicado, muy largo, lo que fuera. No, este es el ejercicio que tenemos que hacer siempre para tener en cuenta todo. ¿Qué otros órganos vamos a ver? Fíjense todo esto que tenemos por acá. Todo esto es tubo digestivo. Por ejemplo, vamos al número 14, acá. Esto que está acá, que continúa por acá, ¿eh? Esto que ustedes tienen acá es el estómago, que está con mucho aire. Estómago, esto podrá ser parte ya del duodeno, que va a seguir su recorrido. Recuerden que esta vesícula y este páncreas van a volcar sus secreciones en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater. Fíjense el número 14, en la referencia nos dice el estómago. Y fíjense, por favor, el 11, que es esto que está acá, y el 12, esto que está acá, es el colon, el intestino grueso, que ya lo habíamos visto radiológicamente la semana pasada. El colon ascendente, amplio, ¿se acuerdan que dijimos que la parte más ancha en diámetro del marco colónico era el seco ascendente? Un poco menos el transverso, un poco menos el descendente, un poco menos el sigmoide. Bueno, fíjense, el volumen del colon ascendente, número 11, comparen con el volumen, el calibre, el diámetro del colon descendente, acá con el número 12. Fíjense estas imágenes heterogéneas dentro del colon, esto es parte del transverso. Esa es la materia fecal. ¿Se acuerdan que la habíamos denominado como imagen atigrada, heterogénea? Esa es la imagen normal de la materia fecal. Y nos quedaría por recalcar, digamos, algunos elementos vasculares muy importantes. Fíjense el número 8, ya lo conocimos, ya lo vimos en todos los cortes anteriores. La aorta abdominal, siempre de paredes bien delimitadas, redondita, densa, de la mitad o de la línea media, ¿cómo la marcamos? Fíjense la vértebra, esto que tiene este elemento posterior de la vértebra es la apófisis espinosa, es el centro, la línea media, la línea central de la vértebra. Bueno, prolonguémoslo hacia arriba para hablar de la línea media. La aorta descendente siempre pegadita a la línea media, pero del lado izquierdo del paciente.
Fíjense el número 7, otro elemento vascular, de densidad muy similar a la aorta, de tamaño muy similar a la aorta y de forma casi similar a la aorta. No tan redonda. Fíjense que aparece como un poco más aplastada, un poco más oblonga. Esta es la vena cava inferior. Recuerden la histología de las paredes venosas y de las paredes arteriales. La arteria siempre es más contundente, tiene paredes más duroelásticas. La vena es más laxa porque no tiene todas las capas histológicas como tiene la arteria. Y acá nos marca con el número 5 y el número 6, pero apenas se ve casi nada, las glándulas suprarrenales. El inicio de la vista de las glándulas suprarrenales. ¿Se explican ahora por qué en esta imagen no vemos los riñones? Porque si estamos empezando a ver las glándulas suprarrenales, recuerden que se llaman suprarrenales porque están arriba de los riñones, como si fueran dos gorros frigios, que en realidad no tienen mucha relación con la función urinaria. El término suprarrenal a mí me está diciendo que están por arriba de los riñones. Entonces, si se están comenzando a ver, insinuando las suprarrenales, obviamente que no vamos a ver los riñones todavía. ¿De acuerdo? De esa manera, fíjense que nosotros tenemos detallado anatómicamente todo el contenido del abdomen en una tomografía. No nos tiene que dar preocupación, no nos tiene que desesperar, no nos tiene que dar dolor de cabeza. Es nada más que meternos y pensar anatómicamente qué tengo. Tengo que tener la aorta, a ver, ¿dónde está la aorta? Bueno, acá está la aorta. Tengo que tener la vesícula biliar, a ver, ¿dónde ubico la vesícula biliar? Acá está la vesícula biliar. ¿Siempre la vamos a ver? Sí, por supuesto. Siempre que el paciente no haya sido colecistectomizado. Porque si al paciente se le extirpó la vesícula biliar, chau, no la vamos a ver, por supuesto. Pero si nosotros razonamos la imagen apoyándonos en la anatomía topográfica del abdomen, no nos va a quedar nada sin ver, todo lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense que hay una serie de imágenes que les quiero mostrar rápidamente porque en realidad no hacen mucho a la cuestión, pero a tipo ilustrativo nada más. Del hígado, nosotros sabemos que el hígado es un órgano que va a tener una segmentación determinada, ¿verdad? Hoy ya hablamos recién. Hay diferentes maneras de segmentar o de lobular al hígado. Imagenológicamente, anatómicamente, quirúrgicamente, no me interesa. Acordémonos que el hígado, a pesar de ser un órgano, nosotros tenemos un solo hígado, ese hígado tiene compartimientos, no es una masa íntegra homogénea, tiene distintos lóbulos y distintos segmentos. Esta es una manera de proyectar las distintas regiones. El segmento postero anterior derecho, el postero inferior derecho, el antero superior derecho, algo similar a la parte pulmonar, ¿se acuerdan? Que también tienen números. Número 7, número 8, número 6, número 1, 4, 2, 3. Acá el tema de la segmentación hepática desde el punto de vista diagnóstico no es tan imprescindible como en el caso del pulmón. Porque las patologías pulmonares segmentarias son mucho más frecuentes que las hepáticas. Ya las vamos a ver en el transcurso de nuestras charlas. Muy relacionadas, por supuesto, con los vasos que van a ir pasando a ese nivel, pero esas son las imágenes. Acá tenemos una imagen tomográfica del hígado con sus distintos segmentos. Acá tenemos una imagen ecográfica del hígado con sus distintos segmentos ubicados anatómicamente prácticamente en el mismo lugar. Segmento 8, segmento 8, segmento 7, segmento 7, el 4 y el 4C, el 4 y el 4C, etc. Nada más que a modo ilustrativo. Otra imagen ecográfica, acá,
y esta una tomografía contrastada. ¿Con qué vamos a contrastar el hígado? Por favor, no se olviden, con yodo. El bario no entra al hígado, ni a la vesícula. El yodo contrasta la vesícula, el hígado, bueno, también la vesícula, por la captación que tiene este órgano del medio de contraste iodado. Fíjense, yodo en hígado, fíjense, yodo en vaso. Fíjense, yodo en aorta abdominal. Todavía no vemos riñones. Los riñones están más abajo. Vemos esta otra imagen, fíjense, lo mismo, para ver las ramas de la porta, cómo se va relacionando con los segmentos, una imagen ecográfica, no voy a meterme en esto ya es hilar muy fino en un paciente que tenga algún tipo de hipertensión portal, por ejemplo, y ustedes quieran tener un diagnóstico exacto, ecográfico, tomográfico, pero el ecografista fundamentalmente, porque para esto anda muy bien la ecografía, les va a informar seguramente cómo está todo el árbol portal, cómo están las ramas, si están con un calibre normal, si están dilatadas, en fin. Fíjense en reconstrucciones en 3D del lóbulo derecho, en este caso. ¿Se acuerdan lo que eran las reconstrucciones? Tomar una tomografía computada, desarmar todos los cortes y después integrarlos, reconstruyéndolos y mostrándonos de frente, con la forma del lóbulo derecho nada más, y acá nos dice en azul las venas hepáticas, en color rosa la vena porta, cuando hay patología vascular hepática. Si no, esto habitualmente no es lo que vayamos a hacer en todos los pacientes. Y finalmente, antes de ir a nuestro intervalo, a nuestro recreo, también otra forma, fíjense, otra reconstrucción tomográfica, coloreada, obviamente, artificialmente, porque estos colores naturalmente no tiene el hígado, nada más que para demarcar y limitar y separar bien, efectivamente, los distintos segmentos hepáticos. El esquema de toda la segmentación, acá con una reconstrucción en 3D también, para ver cuáles están más adelante, cuáles están un poquito más atrás, o escondidos, digamos, en fin. Son todas artificios, digamos, de técnica, por así decir, para digamos, cuantificar la imagen, pero no es lo que habitualmente se realiza, pero se puede hacer, con reconstrucciones tomográficas en 3D, basándonos, por supuesto, en tomografía computada. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Algo que de toda esta introducción, que fue bastante larga, no haya quedado claro. No fue inútil, al contrario. Si nosotros vamos metiéndonos imagenológicamente, primero anatómicamente e imagenológicamente en todas estas estructuras, ya vamos a ir analizando y vamos a poder entender, digamos, las imágenes que nos van a poder dar los distintos estudios que vamos a hacer a este nivel. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, y con esto ya estamos yendo a nuestro recreo, es un concepto del tamaño hepático. Eso es importante. Existen actualmente dos signos de patología, pueden ser subjetivos, tienen valor en muchos casos, puede ser la extensión del lóbulo hepático derecho por debajo del lóbulo inferior del riñón, fíjense, un hígado que está bastante descendido, por debajo del polo del riñón, que el riñón ya de por sí está por debajo del hígado. Esto se suele tener en cuenta en los pacientes bajos o de baja estatura y en los chicos. Son parámetros puramente imagenológicos. Pero fíjense, no insisto mucho con esto porque les pongo, sin embargo, este signo no puede aplicarse siempre. Hay que evaluarlo en el contexto clínico que tiene el paciente. También algunos consideran una hepatomegalia, es decir, un aumento del tamaño hepático, cuando el borde inferior del hígado toma una forma un tanto más redondeada. Recuerden que naturalmente o normalmente el borde inferior hepático es como agudo, termina como en punta. La causa de este signo, cuando se vuelve más redondeado, es
porque el parénquima hepático, entiéndanme lo que les voy a decir, está agrandado, pero dentro de una cápsula que es poco distensible. El hígado también tiene una cápsula, una cubierta, una membrana que lo cubre, así como la pleura en el riñón, el pericardio en el corazón, etc. El hígado tiene una cápsula, ¿se acuerdan cómo se llama? La cápsula de Gleason, que es la que cubre el hígado, pero es muy o bastante inextensible, es rígida. Entonces, si el hígado aumenta de tamaño, es como que tiene que acomodarse dentro de esa cápsula y podrá hacer presión como puede. Por eso, en lugar de terminar en forma aguda, suele, por la presión, aparecer como un poco más redondeada. Fíjense, acá hay un corte ecográfico, ya vamos a ver ecografía después, no se preocupen si no la entendemos todavía. Aparte, ya les aviso que la ecografía es la imagen menos comprensible anatómicamente que existe, por eso siempre decimos que la ecografía tiene valor cuando se realiza, es un órgano operador dependiente, dependemos de la información que nos da el ecografista en el momento que hizo el estudio, y tiene valor apreciativo visual cuando nosotros vemos cuando se hace la ecografía. Eso es típico. Fíjense que acá estamos viendo, para que nos ubiquemos, tienen los nombres, el diafragma, esto será el hígado, y este será el riñón. Por supuesto, el riñón derecho, lógicamente, por debajo del hígado. Fíjense este borde un poco más redondeado, como decíamos hoy, por esa situación que habíamos comentado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro, que no haya quedado bien marcado, digamos? Si no hay preguntas, paramos unos minutos, como hacemos habitualmente, y retomamos nuestra charla de hoy. ¿Les parece? Nos vemos enseguida. Muy bien, vamos a continuar si les parece. Vamos a, después de toda la introducción que hicimos en la parte anterior sobre la interpretación imagenológica y anatómica desde la tomografía computada, vamos a ver qué métodos de diagnóstico por imágenes vamos a encontrar para ver el hígado, que va a ser nuestro primer paso, digamos. Nos dicen, son varios los métodos de imágenes que se pueden utilizar en el diagnóstico de las enfermedades hepáticas, y también, y acá agregamos otra cuestión, tener en cuenta las posibilidades terapéuticas mediante métodos invasivos en manos de radiólogos. Si están en manos de radiólogos es porque necesitan del control imagenológico para llevar a cabo esa terapéutica, digamos. Pero ya hablamos de algunos métodos invasivos, es decir, invasivos cuando nosotros de alguna u otra manera nos metemos en el paciente, con un catéter, con una sonda, con una aguja, con lo que fuera, con una punción, en fin. Por ejemplo, la embolización y la quimioterapia intraarterial. Si nosotros decimos quimioterapia, ustedes por supuesto asociarán rápidamente esta terapéutica, esta terapia a la patología oncológica. La crioterapia, que utiliza elementos con baja temperatura, y la alcoholización percutánea en el caso de algunos tumores. Se inyecta, se los alcoholiza, es decir, todo lo que es ese entramado vascular caprichoso, exagerado y demás, se lo frena, por así decir, con alcohol con distintas características. Es decir, ya no vamos a hacer solamente radiodiagnóstico, sino vamos a hacer también de alguna manera radioterapéutica.
por favor que no se confunda con la radioterapia para la patología oncológica, que va a utilizar radiaciones gamma o radiaciones o radioisótopos para llevar a cabo ese tipo de procedimiento. Fíjense que nosotros, por ejemplo, podemos llegar a utilizar, ya lo vimos, radiología simple de abdomen. Vamos a lo más elemental, a lo más directo, digamos. Todos sabemos perfectamente qué es la radiología simple o directa, aquella para la cual, para realizarse, el paciente no va a necesitar ninguna preparación, dijimos, y tampoco ninguna utilización de medio de contraste. Eso es lo que tiene que ver, ustedes saben muy bien, con radiología simple o directa. ¿Qué nos puede aportar? Estamos hablando desde el punto de vista del hígado y de las vías biliares. ¿Qué nos puede aportar la radiología simple? Bueno, fíjense esta imagen. Nosotros acá estamos viendo una directa de abdomen, una radiografía directa de abdomen, sectorizada, porque estamos viendo la región, digamos, del hipocondrio derecho y un poquito más. Y fíjense que nos aparece en este área una imagen de bordes densos, radiodensos, cálcicos, con una forma determinada, que se va a proyectar seguramente sobre el borde hepático, sobre el ángulo hepático-colónico, porque fíjense que estas imágenes acá heterogéneas son similares a estas que aparecen por acá, es decir, contenido colónico, contenido fecal, pero no es la presencia del riñón. El riñón dijimos que está más abajo. En este caso, la radiología simple nos muestra, a pesar de ser un examen básico, sus posibilidades muy limitadas, pero nos llegan a mostrar esto y nos va a actuar como un disparador para pensar en tal o cual patología. Se identifica dentro de la silueta hepática densidades cálcea, como calcio, puede ser aire, etc. Pero fíjense que acá yo veo una imagen contorneada con densidad calcio, muy radiodensa, muy radioopaca. Después se seguirán los pasos, se hará ecografía, se hará tomografía computada, pero ya la radiología simple, la radiología directa de abdomen ya nos pone sobre aviso. Ya veremos después a qué puede corresponder esta imagen. ¿Qué otro método podemos llegar a emplear? La ecografía. Si nosotros vamos a trabajar sobre la vesícula biliar, pensemos en la ecografía como el método de elección. Y fíjense lo que nos dice acá. La ecografía es la modalidad diagnóstica de elección en el estudio del cuadrante superior derecho del abdomen. Cuadrante superior derecho del abdomen. Y bueno, hablamos de hígado, hablamos de vesícula biliar, seguramente. Con este método puede determinarse fácilmente la morfología, el tamaño del hígado, se pueden evaluar tumores, abscesos, nos puede servir como guía de punciones y de drenajes percutáneos. Tengo que punzar un tumor hepático, tengo que drenar un absceso hepático, bueno, la ecografía me va a servir muy bien como guía. Habíamos comentado ya que ningún procedimiento invasivo hoy en día se admite hacerlo a ciegas. Es decir, meternos con una aguja de punción, con un drenaje, con un catéter o lo que fuera, a ciegas, porque no sabemos si vamos a llegar al punto donde teníamos que llegar. Entonces, la ecografía nos sirve como guía para saber, la meto un poquito más, espero, voy más a la derecha, saco un poco, vuelvo a entrar hasta llegar al punto donde yo necesito analizar. También, fíjense que en este momento, dentro de la ecografía, ¿se acuerdan cuando habíamos visto la parte de cardiovascular? Habíamos visto la ecografía Doppler, Doppler color, proporciona información simultánea sobre la morfología y, ojo, el flujo sanguíneo de las lesiones hepáticas. ¿Se acuerdan que el Doppler color o la ecografía Doppler color nos daba información sobre flujos en movimiento?
¿Se acuerdan las imágenes en azul, que venían, que iban, en rojo, normales, o las patológicas en verdes, en naranjas, amarillentos? Bueno, acá la ecodoppler también nos va a dar información sobre algunas lesiones hepáticas que tengan un flujo sanguíneo importante. Entonces, la ecografía es muy útil en todo lo que tiene que ver con esta cuestión. Hablamos entonces del cuadrante superior derecho del abdomen. Vamos a tener hígado y eventualmente, por supuesto, también la vesícula biliar. Hoy en día a la vesícula biliar se la estudia, digamos, o es resorte prácticamente exclusivo de la ecografía. Antiguamente habían estudios radiológicos con los cuales podíamos investigar las patologías vesiculares. Hoy en día quedó solamente con la ecografía. Ese estudio radiológico se hacía antiguamente, se llamaba colecistografía oral. Al paciente se le daba un medio de contraste iodado, pero lo ingería en forma de cápsulas. Había que esperar 12, 24 horas que haga efecto, que sea concentrado en el hígado, en la bilis, almacenado en la vesícula biliar, y ahí tomar imágenes radiográficas de la vesícula. También se hacía lo que se llamaba una prueba de expulsión biliar, o llamada prueba de Boyden, por ahí la van a leer, que consistía en administrarle al paciente que tome un colecistoquinético, un elemento graso, aceitoso, etcétera, para ver cómo estimulaba la función vesicular. Se esperaban unos momentos, unos minutos, se tomaba otra radiografía y veíamos cómo esa vesícula, de tener un tamaño de represión llena de bilis, se contraía porque ante ese estímulo colecistoquinético había expulsado, había eyectado el contenido biliar. De igual manera, hoy en día la vesícula biliar, las vías biliares, las vamos a estudiar ecográficamente. ¿Qué más? Y bueno, tomografía axial computada, por supuesto, importantísimo para todo lo que sea diagnóstico por imágenes de la patología abdominal. A nivel del hígado, fíjense lo que nos dice, es capaz de definir no solo la anatomía hepática normal, analizar la estructura hepática, sino también nos proporciona información sobre la estructura de las lesiones, sobre la estructura interna, sobre cómo está constituida una lesión. Podemos realizarla a la tomografía computada del hígado y de las vías biliares sin o con la administración de contraste iodado endovenoso, siendo esta última, es decir, con contraste iodado endovenoso, una opción, dice, mucho más sensible para detectar la patología. También ustedes van a ver que cuando pedimos una tomografía computada de abdomen o de hígado, de vías biliares, etc., con contraste, se suele hacer una secuencia de cortes sin contraste, después se le administra, se le inyecta el contraste al paciente, y al cabo de unos minutos se toma esa misma secuencia de imágenes, pero después de administrar el contraste. Nosotros, fíjense que ahí vamos a tener una respuesta casi de la función o fisiológica. Es decir, esta estructura que sin contraste me aparece con esta densidad determinada, después del contraste, ¿sigue presentando la misma densidad o la reforzó? Tomó el contraste. Por ejemplo, ¿es quístico? ¿Es parenquimatoso? ¿Es tumoral? Ya lo vamos a ver muy detalladamente. Esto también ya lo vimos en parte cuando veíamos este tipo de patología a nivel del tórax. Entonces, recordemos, integremos que la tomografía computada juega un papel de relevancia en el diagnóstico por imágenes del abdomen. ¿Qué otro estudio? La resonancia magnética nuclear. Desde que apareció, va ganando importancia, como nos dice acá, nos brinda información anatómica y funcional en la patología hepática. Y fíjense, se ha convertido en el método que tiene mayor o más alta sensibilidad
y especificidad en el estudio de la patología de la vesícula y de las vías biliares en detalle, sobre todo en las patologías poco frecuentes, en las patologías que por ahí con otro método pueden pasar como desapercibidas o no aparecer. Entonces la resonancia nuclear magnética sí lo hace. Recuerden lo que quería decir cuando hablábamos de alta sensibilidad y de alta especificidad de un método. Un método es altamente sensible cuando a mí me permite, en un órgano determinado, hablar de normalidad o de patología. Eso es sensible. ¿Este hígado es normal o este hígado es patológico? ¿Este riñón es normal o este riñón es patológico? Método sensible. Lo ideal es que, además de ser sensible, sea específico, tenga una alta especificidad. ¿Qué me da a mí la especificidad? Entra a jugar después de que el método sensible a mí me dijo esto es normal y esto es patológico, la especificidad a mí me dice qué patología es. Es específica de qué patología. Es decir, un método específico para el hígado, perfecto. Primero me detectó por la sensibilidad que era un hígado patológico, y por la especificidad me dice que tiene una cirrosis, o que tiene una hipertensión portal, o que tiene una hepatitis, o que tiene un cáncer de hígado. Me va, digamos, discriminando y me va especificando la patología. Sobre todo a este nivel contribuyó a, digamos, como dice acá, relegar a un segundo plano a un método que, si bien aportaba lo suyo, era bastante complicado para realizarlo. Y no siempre se aplicaba un criterio de justificabilidad. ¿Se acuerdan lo que era el criterio de justificabilidad? Las situaciones o el resultado que a mí me va a dar el método justifica que lo haga por las complicaciones que puedan aparecer. Ese era el criterio de justificabilidad. El estudio radiológico contrastado que había para estudiar esta región era uno que acá lo tienen, que tiene un nombre largo, un poco complejo, que se abrevia con esta sigla, CPER. ¿Qué quiere decir CPER? Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Es decir, nosotros hacíamos una imagenografía de las vías biliares y del páncreas por vía endoscópica. Entrábamos por vía endoscópica hasta llegar a la desembocadura de la vía biliar y de la vía pancreática, y ahí se inyectaba medio de contraste iodado. Y el medio de contraste iodado entraba en forma retrógrada dentro de las vías hepáticas, biliares, y dentro de las vías pancreáticas. Y se obtenía una radiografía de eso. Ese estudio se llamaba colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Les aclaro algo. No lo hacía cualquiera, había que tener mucha expertez, mucha práctica, mucha experiencia para poder hacerlo, y los resultados en este momento, aplicando resonancia nuclear magnética, tenemos óptimos resultados. Fíjense, acá les pongo las imágenes de lo que sería una colangioresonancia o colangiopancreatoresonancia, y lo que sería, acá tienen la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Se tomaba una imagen, este es el endoscopio que está entrando, había que hacer una endoscopía, para pasar el medio de contraste. Fíjense, se veía esta vía biliar que estaba bastante dilatada,
que había imágenes, fíjense, radiolúcidas ahí que podrían pertenecer perfectamente a litiasis que estaban dentro de la vía. Había una estrechez marcada a nivel de este conducto, por algo, fíjense que acá está creciendo y me está empujando, me está haciendo, me está desplazando esa vía, podría ser una masa tumoral, y todavía por lo menos no se pudo acceder al páncreas, a la vía pancreática. Esa parte costaba muchísimo, porque el conducto de Wirsum, el conducto pancreático, era difícil de hilvanar, era un conducto finito. ¿Cómo pueden estar seguros de ellos? Miren acá, miren acá. Esto es un estudio que se llama colangio-resonancia. ¿Qué es una colangio-resonancia? Una resonancia magnética de las vías, en este caso hace alusión a las vías biliares, pero es una colangio-pancreato-resonancia. ¿Qué estamos viendo acá? Fíjense que vemos exactamente el punto de la ampolla de Vater, a donde está desembocando el colédoco, la vía biliar. Fíjense la vesícula biliar y la vía biliar intrahepática, todas las vías biliares. Y en el mismo punto está desembocando esta otra vía, este otro conducto que recién les dije, es muy finito y era muy difícil de hilvanar, que es el conducto pancreático o conducto de Wirsum. ¿Qué relación tiene uno y otro? Desembocan en el mismo lugar, en esa ampolla de Vater, donde está ese esfínter de Oddi, muy chiquitito, que si llegase a enclavarse una litiasis, como puede ser esta a futuro, en ese punto me va a ocluir la vía biliar y en forma retrógrada me va a ocluir la vía pancreática. Fíjense el cuadro biliar o hepatobiliar que me puede desencadenar con una ictericia que el paciente va a estar amarillo oro. Pero me va a ocluir, se me va a impactar la desembocadura del conducto pancreático y este páncreas no va a poder volcar su secreción exógena a la vía digestiva. ¿Qué va a pasar? Esa gran cantidad de enzimas pancreáticas, lipasas, proteasas, amilasas, que son muy potentes, comenzaban a comerse al páncreas. Comenzaban a lisarlo al páncreas. Y el páncreas me hacía una pancreatitis aguda y corría riesgo de morirse en horas. Entonces, un estudio para nada invasivo, porque esto se hace administrando el medio de contraste para resonancia por vía endovenosa, que se llama gadolinio, ya lo habíamos comentado, sin ningún tipo de reacción colateral, porque el gadolinio no presenta ningún tipo de reacción adversa. Yo puedo tener una imagen muy buena. Fíjense además la nitidez, la definición con que a mí me muestra la vesícula. Y puedo decir, esta vesícula es una vesícula litiásica. Tiene un montón de cálculos, de litos, de piedritas dentro de la vía, dentro de la vesícula, que si se escapan a través del cístico y se van a la vía biliar, me pueden producir una obstrucción biliar, de la vía biliar o biliopancreática. Entonces la información que nos da la colangio-resonancia es sumamente útil. Obviamente, aclaramos, no va a ser un estudio que lo vamos a pedir de entrada, de primera mano. No, vamos por parte. Sigamos nuestro algoritmo diagnóstico. La directa, la ecografía de la vesícula, de las vías biliares, la tomografía y, si es necesario, la colangio-resonancia. Aunque ya les adelanto algo que vamos a ver un poco más adelante. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico por imágenes de patologías pancreáticas, ya les adelanto que se nos puede revertir un poquito ese algoritmo. Y por ahí vamos a arrancar directamente con tomografía computada. Seguramente quiero decir, cuando el paciente nos está haciendo pensar en una pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda suele ser un episodio patológico agudo o hiperagudo que puede llegar a costarle la vida al paciente. Entonces ahí necesitamos un diagnóstico rapidísimo para actuar rapidísimo
y tratar de sacar al paciente de ese cuadro hiperagudo. Lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a la parte de páncreas, por supuesto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, acá vamos a cortar porque no quiero entrar a lesiones hepáticas, que es un capítulo bastante extenso, y no quiero comenzar y tener que cortar con el tiempo. Así que estamos a pocos minutos de terminar. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer sobre todo lo que fuimos hablando, exponiendo, por favor, estoy a disposición de ustedes. Y si no, mañana vamos a retomar nuestra charla en este punto para continuar con el diagnóstico por imágenes de las lesiones hepáticas, hepatobiliares. Vamos a ver esta semana, digamos. Recuerden que mañana va a ser nuestra última clase antes de las vacaciones, porque la semana que viene ya creo que comenzamos las vacaciones de invierno, de julio. Así que con la clase de mañana, a las 17 como siempre, cerramos esta primera etapa del año. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar, corroborar, completar, disentir, lo que fuera? Bueno, nos vemos mañana entonces a las 5 de la tarde. Profe. Continuamos con lo que quedamos hoy. Mañana, Muy profe. bien, Gracias. nos vemos mañana entonces. Mañana. Hasta luego, doctor, gracias.